A abrir en sus Biblias, continuamos en Primera de Timoteo, no en Segunda. Igual Segunda de Timoteo está muy relacionado a lo que Pablo le escribe a este verdadero hijo en la fe. Pero hoy vamos a leer solamente 3 versículos que son el cierre del capítulo 1. Estamos terminando el capítulo 1. Vamos a leer versículos 18 al 20 y luego le vamos a pedir al Señor nos esté ayudando en esta mañana a recorrer estos versículos. Lo tienen, sí, versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oramos. Señor, pedimos tu guía al recorrer este pasaje. Damos gracias por poder abrir en libertad tu palabra. Damos gracias por haberte podido cantar estas canciones y en ellas ver verdades tremendas acerca de nuestra identidad, como decía el hermano. Qué importante es recordar esto que tú has aplicado sobre nosotros a través del Evangelio. Y rogamos, Padre, que a través de recorrer este pasaje, Señor, tú estés edificando tu iglesia, santificando, dando madurez a cada uno de nosotros. Señor, que podamos realmente ser exhortados por tu palabra. Y Padre, si hay corazones aquí que no te conocen, por favor, pedimos misericordia sobre esas vidas, Señor, que les muestres a Cristo, que ellos puedan ver que Cristo es mucho más valioso que cualquier oro apreciado por el mundo, pero Cristo es no solamente la piedra angular, sino lo más precioso, es lo más precioso para el creyente. Y a Él venimos a adorar y en su nombre te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Pregunta para los más chicos. Aunque no hay... Bueno, pero pregunta. Hay algunos más grandes también. Yo creo que acerca de una animación. No sé si conocen qué es o quién es Rango. ¿No? ¿No lo vieron? ¿Sí? Bien. Bueno, si no lo vio, anótelo. No es parte solamente de la introducción. Rango. Para los que no lo conocen, es la historia de un camaleón. Lo vieron, algunos grandes me hacen así, entonces lo vieron más grandes que chicos. Es un camaleón que toda su vida vivió en un terrario, que es la pecera, pero no es un pez. El terrario es ese lugar donde estaba ahí ese camaleón que imaginaba diferentes escenarios. Es muy llamativa, véala. Imaginaba escenarios, actuaba dentro de ese terrario, tenía diferentes identidades. Bueno, eso es una animación, pero muchas veces las animaciones están apuntadas más a un público adulto que a los chicos, porque trata temas muy profundos de problemáticas diarias, esa película de animación. Así que véala si puede. Es este reptil que sin identidad logra salir, por un accidente automovilístico logra salir de ese terrario y bueno, y se encuentra medio perdido, encuentra a otros animales, son todos animalitos, ¿no? Esta animación, y trata de encajar ahí en ese pueblo ficticio, no sé, trata de encajar, miente mucho, se trata mucho de la mentira, se hace pasar por alguien que no es, o sea, cambia las identidades, y termina obviamente todo eso en un desastre, ¿no? Porque, bueno, véala, no le voy a spoilear más, pero ya le dije casi todo.
Este camaleón, si bien sale de la pecera o del terrario ese, su condición no cambia, porque él sigue siendo lo mismo, así como imaginaba historias adentro del terrario, fuera de él seguía siendo lo mismo, porque tenía que tratar de actuar delante de la gente. Por más mentira, por más artilugio que pudiera generar, no cambiaba. Y así es el ser humano. Es un reflejo de nuestro corazón delante de Dios. Pues no podemos cambiar nuestra condición por sí solos. No podemos apropiarnos de esta identidad que solamente Cristo puede dar al pecador. Por más que nos esmeremos, no hay título, no hay posición social, no hay popularidad, no hay influencia, no hay elocuencia, no hay buena obra que usted pueda hacer, no hay logros en su vida. Piénselo, los que son jóvenes y los que son más grandes, ¿qué logros tiene en su vida? ¿Es eso lo que le da identidad a usted? ¿Los logros en su vida? No, pues yo llegué a... ¿Es eso lo que le da identidad en su vida? Ningún esfuerzo, ni siquiera esfuerzo moral, puede cambiar lo que un ser humano es. No puede cambiar. Porque es una condición que afecta a todo nuestro ser. Nos afecta íntegramente. Y una buena educación incluso. Hay gente que piensa eso. No, lo que pasa es que esta gente actúa así porque no tuvo educación. No es su corazón. No es un tema de educación, es el corazón del hombre. Por eso la acción de Dios es fundamental en la vida del ser humano. Por más educación que tenga, el ser humano, el corazón perdido, condenado, muerto en sus delitos y pecados, no cambia. La acción de Dios es fundamental, la acción en la vida y en el corazón de alguien para que reciba misericordia de parte de Dios es fundamental acá. Por medio de la obra de Cristo, alguien puede nacer de nuevo. Y de eso se trata, esta nueva identidad. Por eso la gracia de Dios en Cristo fue la diferencia en la vida de Pablo, que lo vimos el domingo pasado. La única diferencia que hubo entre el Pablo incrédulo y el Pablo ahora creyente fue la misericordia de Dios, que fue abundante, una gracia abundante, y el Evangelio hizo la diferencia. Y Pablo, consciente del poder del Evangelio, le da este encargo a Timoteo. Y después de recordar la realidad del Evangelio en su vida, y lo dice, ¿no?, como ejemplo del poder del Evangelio que también iba a ser aplicado a otros, lo dice ahí versículos 12 al 16, Timoteo ahora puede sentirse animado a librar esta buena milicia, esta batalla, porque tiene por delante algo importante que hacer. Entonces Pablo lo está animando a Timoteo, le repite el encargo, pero lo anima a librar esta guerra, aun cuando haya adversarios, que los menciona ahí, ¿no? Himeneo y Alejandro, que ahora lo vamos a ver quiénes son. Aun cuando hay oposición, Pablo retoma este encargo, le da fuerza de mandato y anima a este verdadero hijo en la fe a que milite la buena milicia de una determinada manera, como vamos a ver, de una determinada manera que es obviamente opuesta a la forma en que se manejaban estos falsos maestros, con dos ejemplos acá de Himeneo y Alejandro. Por eso la idea de nuestro pasaje de hoy es que aquellos que somos cristianos debemos vivir conforme a nuestro llamado, lo cual nos va a poner en oposición a quienes rechazan la fe. Repito la idea, aquellos que somos cristianos debemos vivir acorde a nuestro llamado, lo cual nos va a poner en oposición a quienes rechazan la fe. Esto es así, nunca está de más, y Pablo hace eso, nunca está de más reiterar cosas, como dice en 2 de Pedro. Esto ya se los he dicho, 2 de Pedro, para no parafrasear, 2 de Pedro, capítulo 2, si no me equivoco. No, capítulo 1. Versículo 12 les dice: por esto yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas. Siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis. Hay veces que los cristianos dicen, oh, de vuelta con esto. No, aunque ustedes las sepan, siempre es bueno recordar. Es bueno recordar estas cosas. Y estéis confirmados en la verdad presente. Pablo está haciendo eso con Timoteo. Timoteo ya le dijo el encargo, pero ahora se lo está repitiendo. Y nunca está de más repetir esto, menos cuando es algo que puede afectar la fe de alguien y la fe de otros. Y recordarnos, obviamente, de que no debe sorprendernos la oposición. No debe sorprendernos. No debe ser algo, mirá la oposición a los cristianos. No, a ver, así mataron al Señor Jesús. A nosotros nos van a perseguir. No se sorprenda por el fuego de prueba que puede sobrevenir sobre su vida. No tiene que ser una sorpresa. Muchos cristianos viven bajo principios de una creencia fácil, de una gracia barata, en donde no hay oposición. No, sí, va a haber oposición. Va a haber oposición. Y lamentablemente esa gente, cuando llega a la oposición, claudican, porque claro, no se bancan la presión. Claudican. Dice un autor que estos cristianos de creencia fácil son como soldados en medio de una guerra, en medio de los tiros del enemigo, quejándose de que tienen sucio el uniforme. Soldados preocupados por tonteras, cuando la guerra arrecia, y no están preocupados por la guerra. Y Pablo le dice esto es una buena milicia, esto es una batalla. Por eso, en primer lugar, veamos la implicancia del encargo. Pues empieza Pablo diciendo, y ponemos este encabezado porque dice este mandamiento. Y este mandamiento no es la buena milicia. Este mandamiento se refiere a versículo 3, que Pablo se lo ha dicho bien claro, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, puntualmente. No habla de la buena milicia en sí. La buena milicia sería la implicancia o el resultado o lo que repercute de obedecer el mandamiento. Si usted está dispuesto a vivir piadosamente, va a padecer persecución, es lo que dice la palabra de Dios. Si usted está dispuesto a obedecer el encargo de vivir para el Señor, va a tener oposición. Sépalo porque no queremos engañarlo, no queremos decirle, no, el Señor va a estar todo bien en su vida, amén. No, va a estar mal porque somos extranjeros, peregrinos, nuestra identidad es diferente, al Señor lo mataron. ¿Qué espera usted? ¿Que la gente le tolere y sea bondadosa con usted? No espere eso. No espere, es ridículo esperar eso. No espere eso. La buena milicia, entonces, es lo que va a repercutir de obedecer este mandamiento con una palabra que normalmente se usaba para la orden militar. A Pablo le gusta usar estos términos. Entonces, corregir a los falsos maestros, corregir las falsas doctrinas, es el mandamiento, lo cual va a desarrollarse en esta milicia. Literalmente, un combate, una lucha, una guerra. Eso es milicia. Y todo este capítulo 1, si usted lo lee entero, hace de un marco correcto para todo lo que va a seguir, todo lo que le va a pedir a Timoteo. Esta milicia, esta buena milicia, es el marco correcto. Timoteo es alentado por el apóstol y a la vez autorizado por Pablo como delegado de lo que tiene que hacer para todo lo que va a seguir. De nuevo, fíjese, hermoso, porque usa el sustantivo hijo Timoteo, que habla del cariño, habla del cuidado que Pablo tenía con este hijo, verdadero hijo en la fe. El cuidado, el afecto. Pero no solo es una expresión de cariño de Pablo, sino que es la que usa un padre espiritual hacia su hijo espiritual y la que le indica el rol y la responsabilidad que tiene Timoteo en este caso. Timoteo tiene una responsabilidad, Timoteo tiene algo que debe hacer, es un deber
No es algo que Timoteo le puede responder discutiendo. Bueno, Pablo, bueno, vamos a ver. No, esto es un mandato, es un encargo, con fuerza de orden. Y Timoteo, como cualquier creyente, tiene esta responsabilidad delante de Dios de vivir conforme a su llamado, de vivir su fe delante de Dios. Pablo es muy claro al decirle, esto te lo encargo delante de Dios. Lo está poniendo le está dejando en claro cómo es el ambiente de todo esto. Fíjese, capítulo 5, versículo 21, le va a decir más adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Imagínense, lo está poniendo delante del trono y de la gloria. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, esto es importante, Timoteo. Capítulo 6, sobre el final, le dice lo mismo. Te mando, versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Le recuerda la entrega delante de Poncio Pilato. Le recuerda el sacrificio de Cristo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este mandamiento de corregir a los que andan en error, de ordenar la iglesia, no era solamente en ese momento, sino que se lo está pidiendo hasta que vuelva el Señor. Encárgate de esto, Timoteo. Este es tu llamado. Encárgate de esto. Y como Timoteo, cada creyente verdadero va a responder delante de Dios el día que el Señor vuelva. Esto sin excusa. Usted no va a poder poner, esto es un paréntesis, usted no va a poder poner excusas el día que el Señor vuelva. No va a poder decirle al Señor, no, Señor, no tengo tiempo. No, lo que pasa es, Señor, vos sabés cómo es mi vida, las cosas que me pasan. Y el Señor sabe y conoce a sus hijos y cuida de los suyos. Pero no son excusas que presentar delante del Señor. De hecho, si usted revisa todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a encontrar muchos casos en personas que podrían haber presentado las mejores excusas y sirvieron al Señor, entregaron su vida al Señor, no les importó nada, no pusieron excusas en su vida, ni excusas, por ejemplo, en las iglesias locales. No, Señor, yo no crecí, los jóvenes pueden decir, no crecí en el Señor porque en mi iglesia no había un ministerio de jóvenes. No crecí en el Señor porque no había un área para matrimonios. No crecí en el Señor porque mis hijos no conocían al Señor porque en la iglesia local no había un área para niños. Son excusas, ¿se da cuenta? Inventamos cosas para desligarnos de responsabilidades. Inventamos ministerios, incluso áreas, que no están mal, están muy bien. Creo que es bueno que las iglesias tengan, pero que no se convierta en una excusa para decir no puedo crecer en mi fe. Que la actividad no sea la excusa para decir no puedo crecer en mi fe. Nada de eso. Es responsabilidad. Timoteo no podía poner excusa. Así como cada persona va a estar delante del trono de Dios para ser juzgado, y lamentablemente muchos van a condenación. Los cristianos también van a dar cuenta de lo que hayan hecho en su vida, y esto no lo podemos olvidar. Muchas veces escuchamos o se habla mucho de la paz del cristiano, amén, porque tenemos paz con Dios, del gozo del creyente, del gozo de la salvación, amén, de la libertad del creyente, porque hemos sido libertados del poder del pecado y ahora tenemos otro tipo de libertad. Pero se ha dado cuenta de que se habla poco, muy poco, del deber del cristiano.
de lo que el cristiano tiene que hacer, que está en la palabra. Hay deber para el creyente, ahora que es un hijo de Dios, un siervo del Señor, un soldado. Un soldado. Claro, cuando se habla de deber, estamos prontos a retrucar. Eso es lo que nos pasa. Nos dicen, bueno, hay que hacer... No, y enseguida retrucamos, ¿viste? Como cuando mandamos a nuestros adolescentes a lavar los platos. No, estoy ocupado. Tengo otras cosas que hacer. Enseguida retrucamos. Pero nuestra salvación y el llamado del Señor implica obediencia. Implica una buena milicia. Un deber hacia aquel que manda, que es el Señor. El Señor manda, por eso le recuerda Pablo a Timoteo en versículo 18, la segunda parte, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, la buena milicia se va a desarrollar teniendo en cuenta el llamado. Eso le está diciendo Pablo. Recordá que hubo profecías que se hicieron en cuanto a ti y por ellas militá la buena milicia. Pablo le recuerda. En el Nuevo Testamento vemos en algunas partes que Dios dio a la iglesia ciertos hombres, dio apóstoles a la iglesia, pero también dio profetas. Los apóstoles desarrollaban la doctrina, los profetas eran como instrumentos de Dios para hablar de cosas más prácticas. No sé si recuerda ahí en Hechos, Pablo se encuentra con un profeta que se llamaba Ágabo, y Ágabo le dice, mirá, agarra un cinto, y era el cinto de Pablo, y se ata los pies y dice, bueno, quien sea este cinto así va a ser apresado en Jerusalén. Le estaba diciendo algo que iba a pasar, no que le estaba advirtiendo de nada. Le estaba diciendo lo que iba a pasar, cosas prácticas. Y en este caso con Timoteo también, aparentemente hubo profetas en la iglesia primitiva que le indicaron a Timoteo, este es tu llamado. Este es tu llamado. Cosas prácticas apuntadas a una persona específica, Dios usando personas con este don de profecía que hoy ha cesado, y ahora vamos a ver por qué. Pero le mostró a Timoteo de manera sobrenatural la tarea que tenía que cumplir. El llamado al ministerio para este hombre. De hecho, Pablo se lo va a repetir, capítulo 4, versículo 14. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era como un consejo de ancianos, y aparentemente Pablo estuvo en ese consejo de ancianos, porque va a haber en 2 de Timoteo, una página más adelante, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El presbiterio, Pablo participó de ese presbiterio, le impusieron las manos, había profetas, le anunciaron Pablo y estos profetas, Timoteo, este es el encargo de parte de Dios, con la autoridad, ¿no?, que tenía Pablo como apóstol. Claro, hoy los pastores o los diáconos en las iglesias no son llamados de manera espectacular, ¿no? No hay, los profetas ya no existen al día de hoy. No son llamados tampoco por sueños. Si alguno es llamado por sueño, revise su digestión de la noche previa. Puede ser que... Pero nadie es llamado tampoco por estos falsos profetas o falsos apóstoles que hay dando vuelta. Hay muchos de eso. Nadie es llamado de esa manera. Vamos a ver más adelante en capítulo 3 que, en primer lugar, esto surge de un deseo interno. Porque le dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, hay un anhelo, y después le dice buena obra desea, hay un deseo de la persona. Pero es interesante, porque este deseo no se queda en la persona en sí, porque si alguno, no sé, desea ser jugador de fútbol, bueno, necesita que lo vean jugar al fútbol. Necesita que lo vean y digan, otros digan, este puede andar bien.
Puede andar bien, lo aprobamos, lo contratamos, juega. Es buen jugador. Bueno, salvando las distancias, el pastorado es una obra que se desea, pero es la iglesia la que confirma ese llamado, la que confirma ese deseo. ¿Cómo? Claro, al ver la vida, al ver el andar, al ver la disponibilidad, al ver el servicio de esta persona. Y entonces esa confirmación del deseo que la persona tiene, confirmado por la iglesia, es algo que mantiene en la lucha al que ha sido llamado. Porque el deseo ese, confirmado por la iglesia, entendemos que Dios ha orquestado eso, evidentemente, y entonces eso mantiene en la lucha. Eso es el ánimo de una persona, saber que Dios ha ordenado las cosas. No ha sido el deseo de uno. Muy importante. Y esto es de aliento a Timoteo, porque le dice, recordá, Timoteo, se hicieron profecías en cuanto a ti, y así te llamaron a esto que tenés que hacer. Entonces, por esas profecías, por ese llamado, pelea, militá la buena milicia, pelea bien. Esto es de aliento, este es el servicio en favor de Cristo y del Evangelio. Esta es la tarea buena, esta es la tarea noble, que es conforme al Evangelio. Y si se fija, a Pablo le encantan las imágenes o las palabras militares. Él lo usa de nuevo en segunda, lo leímos hoy, en segunda de Timoteo, capítulo 2, solamente versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades, hay sufrimiento, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó, está hablando del llamado, que lo tomó por soldado. Bueno, y después habla del atleta. Pablo acá le explica, de hecho, que lo que conlleva la milicia, que es estar dispuestos a sufrir penalidades, a ser totalmente fiel al que lo tomó por soldado. Timoteo, al recordar la gracia de Dios, el llamado de Dios en su vida, debía ser animado y ver las implicancias de este encargo, que es la buena milicia. Y a este llamado objetivo, y externo de parte de Dios, por medio de estas profecías, vemos el encargo de Pablo. Pero ahora Pablo le añade, fíjese, en versículo 19, la acción personal de mantener o guardar la fe y la buena conciencia. Esta es la acción personal de Timoteo y esta es la forma de cumplir este encargo, mantener la fe y la buena conciencia. Este es nuestro segundo encabezado, la forma de cumplir el encargo. Porque claro, no es de buen maestro o de alguien que aconseja hacer ciertos encargos sin decir cómo cumplirlo. Es correcto. Gracias. Claro, si a alguien le dice, tomá, andá, hacé esto, y va y lo quiere hacer, pero no sabe cómo, bueno, es como que se queda a mitad de camino y no sabe cómo hacerlo. Bueno, acá Pablo le dice, militá la buena milicia, y le da la manera de hacerlo. No es correcto que yo le diga que usted tiene que ser un buen cristiano, un buen padre, un buen hijo, un buen empleado, tiene que ser honesto. Eso creo que todos lo sabemos, es algo que usted lo sabe. El tema es cómo lo hago, de qué manera puedo pelear la buena batalla de la fe, de qué manera puedo ser un buen soldado de Jesucristo, cómo hago. Pablo le da a Timoteo, maravilloso, pues de manera breve, sencilla, la manera correcta de pelear la batalla, el marco adecuado para entender su llamado, su identidad, la forma indicada de no andar peleando batallas incorrectas, de no perder el tiempo en tonteras.
Pablo le está marcando eso. Pablo le está diciendo, Timoteo, cuidado, no vas a estar surcando aguas que te pueden llevar a la confusión. ¿De qué manera se lo dice? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y necesitamos ver estas dos cosas. Guardar o mantener la fe. Acá se habla como un sinónimo de creer. De creer. Es decir, la acción de confiar en Dios y de creer en su palabra. No solamente creer en su palabra, sino confiar en Dios. Mantener la fe es eso. En otros pasajes Pablo relaciona las dos cosas. La fe hacia Dios, creer en Dios, confiar en Dios, pero en base a la enseñanza que uno ha recibido. Es muy importante. Romanos 10:14, no lo busque, se lo leo. Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, se necesita una predicación de la palabra, una exposición de la palabra de Dios para que la gente crea. Y en la vida del cristiano también, ¿cómo puedo confiar en Dios si no me expongo a su palabra y conozco lo que Dios quiere de mi vida? En 1 Corintios, también capítulo 15, Pablo hace algo similar. No Romanos, 1 Corintios. Y les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La creencia en el Señor Jesucristo, la creencia en Dios, nunca va divorciada de lo que creo de la palabra de Dios. Siempre está la palabra de Dios dando el fundamento, dando la información acerca de quién es Dios y quién es Jesucristo. Por eso mantener la fe quiere decir confiar en Dios, pero también confiar en su palabra. No una cosa. La fe como creencia es el tema dominante de este capítulo 1 y es el marco para el llamado que Pablo le hace ahora a Timoteo, el encargo que le hace a Timoteo. Si Timoteo no confía en Dios y no confía en su palabra, ¿cómo va a ir a las iglesias a querer ordenar las cosas o a querer corregir a estos que estaban enseñando falsa doctrina? De ninguna manera, no hay forma. Porque sin la confianza en Dios voy a claudicar y sin tener confianza y mantener la fe en la palabra de Dios, voy a enseñar cualquier cosa y me voy a sumar a estos que enseñan cualquier cosa. ¿Se da cuenta? La buena milicia entonces se desarrolla con el correcto guardado y obediencia de nuestra confianza en Dios y de la enseñanza correcta. Esa es la forma. Si usted es de esas personas que le gusta lo novedoso, que le gusta, que considera que el evangelio no es suficiente y necesita como algo más, bueno, lamentablemente eso es una muestra de una desconfianza en Dios finalmente, y que usted no está militando la buena milicia. Porque esta es la forma, le dice Pablo a Timoteo, de pelear la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Si usted no se abandona a la palabra de Dios, usted no solamente no va a confiar, porque usted no puede confiar en un desconocido. Como le decimos a nuestros hijos cuando son chiquitos, no hables con extraños. ¿Por qué le decimos eso? Porque no lo conoces, no podés confiar en un extraño. Bueno, con Dios, salvando las distancias de nuevo, pasa lo mismo. ¿Cómo va a confiar en Dios usted si usted tiene su Biblia llenándose de polvo ahí en su casa? Imposible. Tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia para conocer a Dios y confiar en Dios. Señor, yo quiero confiar en Dios, y Dios dice, bueno, lee la palabra, ahí me vas a conocer. Ahí está lo que Dios dice de Él. Pero tampoco, si yo desconfío de la palabra de Dios o la dejo a un lado, tampoco puedo ser de ayuda a otro.
O puedo aconsejar. ¿Cómo voy a aconsejar si yo no mantengo la fe de esta manera? No puedo aconsejar. No puedo aconsejar a nadie. Y relacionado a este mantener la fe, fíjese, dice, está también el mandamiento de mantener la buena conciencia. El verbo mantener se relaciona con buena conciencia también. ¿Qué es la buena conciencia? Bueno, es una evaluación moral, ¿no? Que uno hace consciente, que la persona hace de sí misma, una evaluación delante de Dios, una evaluación obviamente informada por la palabra de Dios. El incrédulo no puede hacer esta evaluación. El incrédulo no tiene buena conciencia. Es así. Bueno, de hecho Pablo lo va a decir más adelante. Capítulo 4, fíjese, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, le dice Pablo a la iglesia, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están quemados de insensibilidad los incrédulos, producto de los patrones de pecado en su vida. Esto los ha hecho insensibles. No tienen conciencia, no tienen buena conciencia, tienen cauterizada la conciencia. Así el incrédulo, pero el creyente sí puede hacer esta evaluación. El verdadero creyente, con la vida de Dios en él, con la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, ahora sí es informado por la palabra de Dios para evaluar su conciencia. ¿Se da cuenta? Una buena conciencia entonces es un estado en el cual nuestra evaluación moral nos indica con precisión si estamos obedeciendo o no a Dios. El cristiano sabe. El verdadero creyente sabe si está obedeciendo o no a Dios en su vida. Porque la conciencia es hermoso, ¿no? Porque el Señor ha hecho... La conciencia es un mecanismo que tenemos como el dolor en el cuerpo. Los que están en el área del dolor en el cuerpo, los que hacen kinesiología y esas cosas, saben que el dolor en el cuerpo es una señal, es una alerta, es una alarma para el cuerpo de que algo no anda bien. Usted no puede tapar el dolor, a menos que se esté muriendo, ¿no? Pero no puede tapar el dolor con un analgésico. Tiene que descubrir qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, con la conciencia pasa lo mismo. La conciencia nos indica que algo anda mal. Cuando tenemos cargada la conciencia, cuando en nuestra mente hay algo que nos está diciendo que no anda bien, bueno, es una alerta, es una alarma. El Espíritu Santo usa la conciencia para marcarnos esas alarmas. La culpabilidad, interesante. Contrario a lo que dice la psicología. ¿Qué dice la psicología? No te sientas culpable. La culpa la tienen los otros. No, la culpabilidad, mi hermano, es algo que nos advierte contra aquellas cosas que amenazan nuestra alma. Y está bien sentirse culpable delante de Dios. Está muy bien. No se sienta mal por sentirse culpable. Porque eso, si usted es un verdadero creyente, eso es una señal, es una alarma que el Señor le ha puesto a usted para decir, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y por esa razón, la pureza doctrinal de la que está hablando Pablo acá va acompañada de una pureza de vida. ¿Y qué le dice a Timoteo? Mantener la fe y la buena conciencia delante de Dios. El error teológico que traen estas personas, estos algunos, tienen su raíz no en lo intelectual. Muchas veces pensamos que los errores doctrinales son errores intelectuales, pero no, son errores morales. Son errores morales porque las personas promueven sus errores
o acomodan sus creencias a su pecado o a su forma de vivir en desobediencia a Dios. ¿Qué creo de Dios? Y bueno, Dios es amor y Dios es puro... No. ¿Por qué? Pues acomodo lo que creo de Dios a lo que me conviene y me armo una imagen de Dios a como yo quiero. Pero acá le dice Pablo a Timoteo, mantener la fe, la confianza en Dios, la confianza informada por la palabra de Dios y la buena conciencia delante de Dios. La buena conciencia. No vivas en desobediencia como estos otros. Mantener la fe y la buena conciencia. Esta es la forma de militar correctamente, eso es lo que le dice Pablo. Esta es la forma de cumplir el encargo, en el caso de Timoteo, de mandar a algunos a que no enseñen falsa doctrina, que finalmente no edifican a los creyentes. Sin embargo, y esto es bueno marcarlo porque es nuestro último punto, sin embargo, esto no va a garantizar el éxito del encargo a Timoteo. Timoteo tiene que cumplir esto, militar, la buena milicia, mantener la fe y la buena conciencia, pero esto no le dice Pablo, bueno, con esto que vas a hacer está garantizado el éxito de tu ministerio y el éxito en estas personas, y estas personas van a corregir su andar. No. Por eso finalmente, nuestro tercer encabezado, vemos los ejemplos negativos en la batalla. Ejemplos negativos en la batalla. Dijimos, los creyentes debemos vivir acorde a nuestro llamado, lo cual nos va a poner en oposición a quienes rechazan nuestra fe. Y no es solamente el rechazo de la fe, el rechazo de la doctrina sana, sino, como dice ahí, es el rechazo de esta buena conciencia, lo que lleva a naufragar a algunos. Rechazar o repudiar la buena conciencia es desobedecer a Dios, es no tener en cuenta a Dios, en forma deliberada, en forma intencional, porque una buena conciencia habla de una obediencia voluntaria a Dios. Y entonces esta gente está rechazando eso. No quieren obedecer a Dios. Rechazan a Dios, rechazan cualquier idea de Dios y lo que Dios manda. Hay un desinterés abierto de vivir en santidad. Y por eso recién dijimos que la mala teología tiene sus raíces no en lo intelectual, sino en la inmoralidad. La mala teología tiene raíces en la inmoralidad, y estos, dice, naufragaron en cuanto a la fe. John MacArthur dice, una buena conciencia es el timón que guía la vida cristiana. Una buena conciencia es el timón que guía la vida cristiana. Por eso no es de extrañar que quienes rechazan esta buena conciencia, rechazan la verdad de Dios, naufragan. Literalmente es un desastre. Bueno, yo no sé mucho de navegación, tenemos a José y a Tito por allá. Ellos saben de navegación, así que cualquier corrección después de la reunión hablamos. Pero naufragar es un desastre. No sé si han tenido la experiencia de naufragar, pero tenemos un caso en la Biblia, en Hechos 27, ahí vemos a Pablo cuando viaja hacia Roma y naufragan. Bueno, es un desastre porque el naufragio no es solamente perderse con la embarcación. El naufragio implica muchas veces irse a pique o hundirse incluso, o que el barco quede totalmente destruido. Eso es naufragar. Y esta es la lección negativa que Timoteo necesita recordar y que la iglesia necesita recordar. No podemos dar por sentado, obviamente, que, como decimos siempre, que todos los cristianos que asisten a una iglesia son cristianos verdaderos. No podemos dar por sentado eso. Tenemos que ver en el tiempo. Tenemos que ver su andar en el tiempo. Tenemos que verlos en la batalla, ¿no? Tenemos que verlos en la batalla. Tenemos que vernos navegando juntos. Navegando, que es lo opuesto a naufragar. Porque es ahí, mi hermano, en medio de la lucha,
Es ahí, en medio de la tormenta, donde la fe va a ser probada. Es ahí, en medio de las aflicciones, es ahí donde los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios. Ahí, en medio de los disparos, cuando es dura la lucha. Es ahí donde se ve el corazón del cristiano, en los problemas, no en la bonanza. No en la bonanza. Por eso la lección o el ejemplo negativo, fíjese, acá se vuelve como más específico. Pablo, me encanta cómo hace Pablo, porque hay veces que nos manejamos, en esta época, nos manejamos de manera tan diplomática, nos manejamos con prudencia, ¿viste? De no decir nombres, de no hablar de los falsos maestros mucho, pero Pablo menciona con nombre y apellido. No tiene problema. Con nombre y apellido. Bueno, no tienen apellido. Pero los menciona para que no queden dudas. Y de hecho las iglesias en Éfeso conocen a Himeneo y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro. En segunda lo volvió a repetir, ¿no? A este Himeneo. El primero, bueno, probablemente sea justamente el mismo de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Hoy lo leímos también. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, fíjese lo que dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, este Himeneo estaba enseñando eso. Alejandro, bueno, es un nombre más común, hay muchos Alejandro y no los vamos a buscar. Si quiere después búsquelo en su casa. Todos los Alejandros que aparecen en el Nuevo Testamento, hay muchos. Pero posiblemente el más cercano, por el contexto de las cartas pastorales, ahí en segunda de Timoteo, también capítulo 4, versículo 14. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, sea como sea, estos dos, Himeneo y Alejandro, estaban en contra de la enseñanza de Pablo, se iban a poner en contra de lo que Timoteo iba a enseñar a las iglesias. Pero sea como sea, acá Pablo nos dice que estos dos naufragaron en la fe. Y ahora Pablo dice, los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y este verbo, pues, es medio complicado, ¿no? Como medio raro, cómo uno puede entregar a Satanás a alguien. Medio rara la expresión. Pero es un verbo que Pablo usa incluso en Romanos. Acompáñeme, Romanos capítulo 1. Es un pasaje conocido, 3 veces usa este verbo de entregar. Capítulo 1 de Romanos. Después de hablar de cómo el ser humano, dice versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dio gracias, se envaneció en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesó ser sabios, hicieron necios, etc. Versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no funciona, para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó es una expresión de la disciplina de Dios, de dejarlos en un camino que ellos habían elegido, de dejarlos en ese camino. En Efesios 4 ya lo leímos, en 1 Corintios hay un caso también de disciplina. 1 Corintios 5, no lo vamos a leer todo, versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal está hablando de esta persona que estaba cometiendo actos de inmoralidad en la iglesia, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, lo de Romanos 1 evidentemente son incrédulos. Lo de 1 Corintios 5 acá es un caso que podríamos decir que es un creyente, porque es entregado a Satanás y dice para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, buscando el arrepentimiento de este aparente hermano. Pero el primer caso de Romanos sí, son incrédulos. Himeneo y Alejandro, bueno, como muchos casos en la Biblia, no sabemos el final. No sabemos qué pasó, cómo terminaron. Lo que sí es cierto es que entregar a Satanás es un acto de disciplina, para que el pecado de aquel que no se arrepiente, e implica que ese individuo tiene que ser sacado de la iglesia, de la comunión de la iglesia, de la comunión del pueblo de Dios, porque no está arrepentido, y es, entre comillas, arrojado a lo que es el dominio de Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces esta persona, bueno, ¿cómo prevé Pablo acá? Y uno tiene que pensar esto, ¿cómo prevé Pablo que esta persona o estos dos aprendan a no blasfemar al entregarlas a Satanás? Bueno, al parecer esto pasa, y de hecho pasa, cuando alguien se da cuenta de su creencia errada. Si es un verdadero creyente, el Espíritu Santo lo va a contristar, lo va a traer de nuevo hacia el Señor, le va a mostrar que estas falsas actividades o este pecado son realmente desagradables delante de Dios. Se ha dado cuenta y lo ve claramente en el hecho de estar separado del pueblo de Dios. El cristiano se da cuenta de eso. El verdadero creyente, cuando peca y se mantiene como impenitente, o sea, no arrepentido, no va a pasar mucho tiempo. Si es un verdadero creyente, el Señor lo va a traer de nuevo. De hecho, fíjese cómo lo expresa Pablo en 2 de Tesalonicenses, y ya vamos terminando. Es algo automático esa frase. Ya vamos terminando, perdón. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él. Durísimo. Llegamos a decir esto hoy, es como, qué mala onda, ¿cómo no te vas a juntar con? No es para tanto. No, Pablo dice no, si no obedece a lo que dice en esta carta, y habla muchas cosas, a este señaladlo y no juntéis con él, y el propósito, precioso, para que se avergüence. O sea, esa vergüenza por el hecho de ser cristiano, la vergüenza que el Espíritu contrista al creyente, lo hace volver en sí. Y le dice, mas no lo tengáis por enemigo. No es un enemigo, sino amonestadle como hermano. No es un enemigo. El Señor se está encargando de él. Pero tampoco se puede tolerar abiertamente. Y Pablo es muy claro con Himeneo y Alejandro. Lamentablemente no tenemos más datos de estos dos personajes, ¿no? Y eso nos deja quizás más dudas que certezas acerca de Himeneo y Alejandro. Lo cierto es que acá, mis hermanos, hay una buena milicia. Hay una buena milicia a la que todo creyente ha sido convocado, particularmente Timoteo, pero todos hemos sido llamados por Dios para hacer algo. Y la forma de transitar esta buena milicia, dice ahí, es mantener la fe y la buena conciencia. La fe y la buena conciencia, no siendo ingenuos en cuanto a que algunos van a rechazar esto, como estos dos mencionados. Timoteo tiene este encargo, pero era algo que naturalmente iba a transmitir a la iglesia de la misma manera. O sea, no solo Timoteo, las iglesias iban a obedecer a esto. Y consideremos solamente algunos puntos para reflexionar, para llevarnos a casa esta semana. En primer lugar,
y retomamos un punto del pasaje anterior, del domingo pasado. Recuerda que Pablo estaba recordando su llamado. Pablo recuerda su llamado, pero también le recuerda a Timoteo su llamado en particular. Y entonces, esto es un buen punto de partida. Recordar cómo la obra del Señor en mi vida fue efectiva y conforme el Señor me salvó, entonces soy ya un soldado. Ya soy un soldado del Señor, ya soy un hijo de Dios, ya soy un siervo del Señor, soy un esclavo del Señor. Y entonces ya eso me tiene que recordar, es un buen punto para empezar. Recordar de dónde me sacó el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida? Si es que ha obrado salvación. Recordar el Evangelio, mi hermano, necesariamente lo debería llevar a considerar aquel que murió y resucitó para perdón de pecados, pero también para vida eterna. Como dijimos el domingo pasado, la vida del Señor en uno. Muy importante. Empezar recordando nuestro llamado. Preguntándonos, bueno, ¿de qué manera tengo que mantener la fe y la buena conciencia? ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Le estoy dando más importancia y autoridad a mis criterios, a mis puntos de vista, a mi experiencia en la vida, a la opinión de la mayoría? ¿A qué le estoy dando importancia? ¿A la presión social? ¿A mi propia opinión? ¿O a esto? ¿O es tiempo de ser honesto delante del Señor y decir, tengo que mantener la fe? Es decir, confiar en el Señor e ir a su palabra, en donde puedo conocer al Señor, para confiar en Él. ¿Qué evaluaciones? Otra pregunta, ¿qué evaluaciones regulares hacemos de nuestro andar? Es bueno hacer eso. Evaluar, a ver cómo ando delante del Señor. ¿Cómo ando? Piénselo, pues. Piense en qué dedica su tiempo. ¿En qué dedica su tiempo? Hay gente que está súper ocupada, pero en cosas sin sentido. Súper ocupada, pero en cosas que no tienen sentido. Esfuércese, como le dice Pablo a Timoteo, esfuércese en la gracia. Sufra penalidades. Sufra penalidades. Considere el sacrificio que Cristo hizo por usted para evaluar eso. Y piense si ese amor en la cruz merece una respuesta diferente de su parte. Piénselo. Sea un soldado preocupado por la guerra, no por si su uniforme está arrugado o no. Hay una guerra. Como decimos siempre, no un picnic. No es una salida al campo esto. No es un asado, no es un tiempo de bonanza. Estamos, mi hermano, en un tiempo de guerra, en donde usted es un extranjero, un soldado extranjero, casi un mercenario, diríamos, en donde usted está peleando. No sea ingenuo, sea sobrio, manténgase velando, informando a su mente, informando a su corazón, a su alma acerca de las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos naufragan detrás de sus pensamientos, detrás de sus ansiedades, de correr en lo que el mundo propone. No corra detrás de eso, porque va a naufragar. Porque el cristiano se va a destacar por ser esas personas, esos locos que todos van a mirar y se van a preguntar por qué no corren con nuestro desenfreno. ¿Por qué no corren como nosotros? Pero si usted no es creyente, y esta es la parte... si usted no es creyente, bueno, está en esa carrera, ¿no? A la condenación. Esa es la realidad. Si sigue de manera obstinada, aferrado a su pensamiento, aferrado a su orgullo, si sigue rechazando a Cristo, mi amigo, sepa que Dios no lo va a tener por inocente. Dios no tiene por inocente al que es culpable. Y delante de Dios somos todos culpables. Usted y yo somos culpables delante de Dios. Y usted necesita arrepentirse y creer en Cristo. Arrepentirse y creer en Cristo. Confiar en Cristo. Creer no es solamente una creencia intelectual, es confiar. Confiar que Él es el sustituto perfecto
por mis pecados, como vimos el domingo pasado. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar pecadores. Necesita arrepentirse, necesita ir a Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Pues, mi amigo, no hay otra manera, no existe otra manera de acercarse a Dios que no sea por medio de Cristo. Así que considérelo. Si usted no es creyente, está naufragando, está peleando no sé qué batalla, pero no está en la buena milicia. No está en la buena milicia. Y va a terminar en un desastre. Así que damos gracias a Dios por su llamado, su fidelidad. La fidelidad del Señor para con su pueblo es tremenda, porque en medio del encargo, de este llamado, en medio de la batalla, en medio de una navegación que puede ser dura en su vida, sepa que si usted es un hijo de Dios, el Señor cuida de su vida. El Señor lo está sosteniendo. Las fuerzas que usted tiene para remar son las fuerzas que el Señor le da. La habilidad que usted tiene para ser un buen soldado, para pelear bien la batalla, esa habilidad se la está dando el Señor, no es de usted. No es de usted. Por eso damos gracias a Dios por su palabra, porque por medio de su palabra podemos conocer al Señor y crecer en esta también confianza en Él. Así podemos mantener la fe y la buena conciencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por marcarnos la realidad de nuestra identidad, Señor. Tú no nos engañas, no has venido a nosotros con mensajes halagadores ni con mensajes falsos como muchas veces escuchamos en este mundo. Realmente nos has mostrado, de hecho lo has hecho en la vida de Cristo, en su sacrificio, en su entrega por nosotros. Nos has mostrado que esto es lo que tenemos que esperar como creyentes. Pero también te damos muchas gracias, Señor, por la promesa que nos has hecho de que vas a estar con nosotros todos los días, hasta que esto se termine, Señor. Gracias por recordarnos el Evangelio, gracias por recordarnos que no es mala la batalla, es buena porque tú la has propuesto. En el momento que enviaste a tu Hijo a la cruz, Señor, se ha librado esta batalla hasta que tú vuelvas. Pero gracias por sostener a tu iglesia, porque hasta ese momento vamos a estar cuidados con tu poder. Tenemos un lugar reservado, tenemos la certeza de que tú vienes a buscarnos, pero también nos alegramos en esto, aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir, aunque por un poco de tiempo nuestra fe sea probada, tú nos guardas en ti, Señor. Gracias por cuidar a tu iglesia, por cuidar a tu pueblo, por hacernos crecer por medio de tu palabra. Y pedimos, por favor, Señor, que si hay corazones aquí que aún se mantienen en su postura, se mantienen en su orgullo, te rechazan, Señor, tú les quebrantes. Tú puedes hacer eso. Nosotros solamente anunciar a Cristo y a este crucificado y pedirles a esos que te rechazan, por favor, no dejes pasar este día. Mi amigo, si estás escuchando acerca de Jesucristo, arrepentite, por favor. Arrepentite y cree en la obra de Jesucristo, el único medio por el cual Dios perdona al pecador. Si el Espíritu Santo te está hablando
por medio de esta verdad, por favor, no dejes pasar, porque ya eres responsable delante del Señor de haber escuchado acerca de Jesucristo. No vas a poder llegar a aquel día con la excusa de que nadie te habló de Jesucristo, con la excusa de que nadie me explicó acerca de que Jesucristo vino a morir por el pecador. No vas a tener excusa, y por eso, por favor, si estás escuchando acerca de Cristo, arrepentite. Corre a la cruz. Corre a la cruz. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, tu abundante gracia para con tu pueblo. Porque estábamos en esa misma condición, y en esa condición tú nos llamaste, tú nos rescataste, nos diste vida. Y hoy, Padre, con esta vida nueva, esta vida eterna que tenemos en nosotros, pedimos, por favor, ayúdanos a pelear bien esta batalla. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.